El día que Mateo descubrió que su esposa Valeria lo engañaba con su jefe, no gritó ni rompió nada. Sonrió, guardó el video, pidió factura por la habitación del hotel y reservó un salón, en el mismo edificio donde ella sería ascendida la semana siguiente. La venganza no sería violencia, sería legal, pública y perfectamente calculada. Mateo salió temprano del trabajo para preparar una sorpresa. Había reservado 2 boletos para un concierto el fin de semana y, esa noche, pensaba anunciarlo con una cena sencilla. No era experto en cocina, pero siguió la receta que su mamá le dictó por audio y dejó el teléfono sobre la barra para no perderse. Mientras el guiso hervía, escribió una nota para Valeria. «Feliz 5º aniversario. Hoy cenamos en casa. El sábado cantamos juntos». Junto a la nota colocó un pequeño regalo, una planta de escritorio que ella siempre había querido para la oficina. Antes de que Valeria llegara, Mateo bajó a dejarle a don Rogelio, el vigilante, una bolsa con comida. Para que no cene solo, le dijo. Esas cosas le salían naturales. Ayudar sin hacerlo, drama. Volvió al departamento con buen ánimo y revisó el horno. El celular vibró. «Reunión de última hora. Regreso tarde», escribió Valeria. Él respondió con calma. «No te preocupes, te espero». Apagó la música del altavoz para que la comida no se pasara y dejó la mesa servida. Tenía la esperanza de que ella llegara a tiempo. A los 20 minutos, otra vibración. Una notificación extraña, como de mensaje corto. En la pantalla, un texto sin nombre. Suite 1207. Amor. Mateo se quedó inmóvil. El número era nuevo, pero el tono no. Recordó que Valeria había cambiado de celular unos días antes y todavía mezclaba chats y cuentas. No quería pensar mal. Llamó. Nadie contestó. Escribió. «¿Quién eres?» Silencio. Sentado frente a la mesa, respiró hondo. Si estaba equivocado, terminaría pidiendo perdón. Si no, necesitaba saberlo sin armar un escándalo. Buscó Suite 1207 CDMX en el mapa del teléfono. Aparecieron 2 hoteles de negocios a 15 minutos. Tomó sus llaves, guardó la caja con la planta y bajó. El portero lo saludó. Mateo sonrió, aunque por dentro le pesaba el estómago. Pidió un taxi y miró por la ventana durante el trayecto. No ensayó discursos ni respuestas. Solo quería confirmar. Si las cosas eran lo que parecían, actuaría con cabeza fría. En la recepción del hotel, preguntó por el restaurante fingiendo estar perdido. Observó discretamente el tablero de ascensores y el flujo de gente que entraba con tarjetas. Nada. Subió al piso 12 por las escaleras de emergencia para evitar llamar la atención. El pasillo estaba en silencio. Caminó contando puertas hasta la 1207. No tocó. Se limitó a encender la cámara del celular, sin flash, y capturó el corredor, la placa de la habitación, la hora en pantalla. Después, se apartó un par de metros hacia la esquina para no aparecer en el ojo de ninguna cámara interna. Escuchó pasos, risas breves, y luego el sonido de una tarjeta deslizándose. Desde su ángulo, alcanzó a grabar a Valeria y a Santiago, el jefe de ella, entrando tomados de la mano. Nada de gritos, nada de golpes. Solo un registro claro. 2 adultos entrando a una suite. Mateo cortó el video, lo revisó sin temblor y lo guardó en una carpeta con copia automática en la nube. Se apoyó un segundo contra la pared, cerró los ojos y ordenó sus ideas. La planta que llevaba en la mochila, envuelta en papel, se le hizo de plomo. No la sacó. Bajó nuevamente por las escaleras para evitar encontrárselos. En el lobby, pidió un café. Confirmó que el establecimiento emitía facturas electrónicas y, con la serenidad de quien resuelve un trámite, preguntó si podía recuperar un comprobante a nombre del señor Santiago R. por la suite 207.
para reembolsos de empresa. El recepcionista explicó el procedimiento, solo con autorización del titular o con folio. Mateo lo agradeció. Dejó su correo y un número para contacto de contabilidad y, ya en la puerta, fotografió discretamente el pizarrón corporativo del bar donde se anunciaba un convenio de tarifas con la firma de abogados de Santiago. Guardó la imagen. De regreso a casa, no rompió nada ni desmontó la mesa. Apagó el horno, dejó la comida en recipientes y guardó la nota en un cajón. Escribió a Valeria: «Ojalá te vaya bien en la reunión. Te quiero». No era ironía. Era la frase con la que habían sobrevivido a otros días difíciles. Puso el celular a cargar y abrió su laptop. Descargó el video, le agregó la fecha y la ubicación en el nombre del archivo, y lo respaldó en una memoria. No sabía qué haría después, pero reconocía un principio básico. Primero, pruebas. Después, decisiones. A medianoche, Valeria llegó con la excusa preparada. El cliente se había extendido. La junta fue eterna. Bla, bla. Mateo escuchó sin interrumpir. Le ofreció comida recalentada, y ella dijo que no, que estaba cansada. Él la dejó ir a dormir. No hubo escena. Cuando se quedó solo, lavó los trastes y ordenó la bolsa de basura. Abrió la mochila, sacó la plantita y la colocó en la ventana. No quería que se muriera por falta de luz. Se prometió no caer en ataques, no dar razones para que cualquiera lo señalara de violento o impulsivo. Si pensaba actuar, lo haría conforme a la ley y a su propia dignidad. A la mañana siguiente, camino al trabajo, pasó de nuevo por el hotel. Preguntó por la gerencia y explicó, con un tono administrativo, que necesitaba un respaldo del registro de entrada por un tema de facturación. No insistió, ni amenazó. Pidió el procedimiento formal. Un encargado le ofreció revisar cámaras por solicitud escrita. Mateo tomó nota del correo, nombres y horarios. A la salida, compró un sobre Manila y guardó la lista con los datos del personal que lo atendió. No eran enemigos. Eran posibles testigos de horarios. Nada más. En la oficina, Mateo cumplió con su jornada como siempre. En la tarde, llamó a la hermana de Valeria para confirmar el evento corporativo de la semana siguiente. «Le van a dar un reconocimiento», dijo ella, contenta. Él respondió que se alegraba, y lo decía en serio. No deseaba destruirla por deporte. Si estaba donde estaba, que asumiera el costo de sus decisiones. Cerró la llamada y con calma escribió en una hoja 3 líneas. No discutir, no amenazar, documentar. Era su ruta para no perderse. Esa noche, Valeria llegó risueña. Dijo que quizá los ascenderían a ambos en la firma. Le preguntó a Mateo por el fin de semana. Él respondió que tenía un plan, que ya verían. Antes de dormir, se aseguró de que el video estuviera en otro respaldo más y que el teléfono tuviera clave distinta. No era paranoia, era orden. Miró la planta en la ventana y pensó en lo simple que era cuidarla. Agua, luz, paciencia. Se prometió lo mismo. Agua, luz, paciencia. Primero confirmaría todo. Luego, haría valer la verdad sin gritos ni golpes bajos. El día terminó con un acuerdo silencioso consigo mismo. No negaría lo que vio, ni lo inflaría con rabia. Guardaría silencio hasta que hablar valiera la pena. Y cuando hablara, cada palabra estaría respaldada por hechos. Durante los días siguientes, Mateo mantuvo una calma que desconcertó a todos. Llegaba puntual al trabajo, rendía más de lo habitual y evitaba mirar el celular en exceso. No le contó a nadie lo que había descubierto, ni siquiera a su madre, con quien hablaba todos los domingos. En lugar de eso, comenzó a documentar todo con disciplina. Guardaba los horarios de llegada y salida de Valeria, las llamadas nocturnas de oficina
y los correos que ella redactaba de madrugada. No buscaba venganza todavía, sino claridad. Una tarde, aprovechó que ella se fue a una reunión urgente y revisó la laptop de uso compartido. No tocó archivos personales, solo el historial. Encontró correos entre Valeria y Santiago con títulos ambiguos: pendiente de revisión, cita privada, reunión fuera de agenda. Los descargó en una carpeta con fechas. Luego hizo capturas de las transferencias que ella recibía desde una cuenta corporativa de Santiago por asesoría externa. Ninguna figuraba en la nómina. Tomó nota de los montos. Cada movimiento formaba un patrón. Con esa información, buscó orientación legal sin dar nombres. Una notaria conocida le explicó que, si el matrimonio se regía por separación de bienes, la infidelidad no generaba compensación económica. Pero si se probaba que uno de los cónyuges había usado recursos compartidos o influencias indebidas, el caso podía cambiar. Mateo tomó nota con precisión. La notaria, curiosa, le preguntó si necesitaba recomendación para un abogado. Él respondió: «Todavía no, solo quiero entender mis derechos». Esa misma noche, Valeria llegó de buen humor. Le habló de un viaje de trabajo a Guadalajara, con Santiago y 2 colegas. Mateo escuchó con atención y asintió. No la confrontó, solo preguntó si podía acompañarla el fin de semana, para aprovechar y conocer el centro histórico. Ella dudó un instante y luego sonrió forzada. «Es solo por trabajo, amor. Ya iremos otro día». Él le deseó suerte. Al día siguiente, descargó el itinerario del vuelo, desde el correo compartido que usaban para reservas. Confirmó que solo había 2 boletos: Santiago y Valeria. Mientras ella viajaba, Mateo solicitó una constancia médica en la clínica, donde años atrás le diagnosticaron infertilidad irreversible tras un accidente de juventud. No quería usarla todavía, pero sabía que podía ser relevante. La archivó con los demás documentos. Esa carpeta, que al principio era digital, se convirtió en un sobre físico marcado con un número de folio. Todo debía ser verificable. Cuando Valeria regresó, traía regalos y un entusiasmo extraño. Le contó que Santiago la estaba recomendando para una promoción importante y que probablemente la anunciarían en un evento con prensa y ejecutivos. Mateo la felicitó sinceramente. Por dentro, comenzó a conectar los tiempos. El ascenso coincidía con las noches de reuniones. Guardó silencio. Un viernes, mientras desayunaban, Valeria soltó una frase inesperada: «Creo que estoy embarazada». Mateo levantó la vista, sin gestos. Ella continuó, nerviosa: «No te lo quería decir hasta estar segura. Ya pedí cita con el doctor». Él la abrazó sin palabras, disimulando el torbellino que se le formaba adentro. Por la tarde, pidió permiso en el trabajo y fue directo al consultorio. El ginecólogo, que los conocía, confirmó 5 semanas de embarazo. Mateo agradeció y salió sin mostrar sorpresa. Afuera, llamó a su médico de confianza y le preguntó sobre pruebas de paternidad prenatal no invasivas. «Existen», respondió el doctor, «pero se necesita consentimiento de ambos». Esa noche, Valeria insistió en celebrar. Mateo aceptó, pero durante la cena le habló con calma. «Si vamos a ser padres, quiero asegurarme de que todo esté bien. Me gustaría hacer un estudio genético del bebé. Por prevención. Nos lo ofrecen en mi seguro». Valeria dudó, pero al final firmó el consentimiento digital que él le envió por correo. No lo leyó completo, solo marcó la casilla de aceptación. En los días siguientes, Mateo actuó como si nada pasara. Le compró vitaminas, la acompañó al médico, le sostuvo el bolso cuando tenía náuseas. Ella se mostraba tranquila, segura de que el tema del embarazo lo había ablandado.
Sin embargo, cada gesto de Mateo era parte de un plan minucioso. No solo reunir pruebas, sino también entender hasta dónde llegaba la mentira. Mientras tanto, la notaria lo contactó para informarle que el hotel había respondido su solicitud formal. Le enviaron copia de la factura de la suite 1207, emitida a nombre de Santiago R., con la fecha exacta de la grabación. Mateo imprimió el documento y lo guardó junto al resto. Todo encajaba con precisión: fechas, pagos, correos, y ahora un embarazo imposible. Una semana antes del evento de ascenso, Mateo recibió el resultado de la prueba genética. El ADN fetal no coincidía con el suyo. El informe era claro, sin margen de duda. Se tomó unos segundos para procesarlo, sin rabia ni lágrimas. Llamó al laboratorio para confirmar autenticidad y guardó el correo con la firma digital y el código QR. Luego apagó el teléfono y se quedó en silencio largo rato. Esa noche, Valeria llegó emocionada. El evento será en el Hotel Royal, el mismo edificio donde tenemos convenio. Va a ser increíble. Mateo asintió, guardando la ironía. Entonces, allí nos vemos, dijo con una serenidad que ella confundió con orgullo. En su escritorio, Mateo comenzó a organizar los archivos: video, factura, correos, prueba de ADN y constancia médica. Todo en orden cronológico. No iba a gritar ni humillarla sin sentido. Su propósito era otro: exponer la verdad sin perder la compostura. Por primera vez en semanas, durmió tranquilo. Sabía que el momento de actuar se acercaba, y cuando lo hiciera, nadie podría decir que mintió o exageró. Tendría pruebas, no rabia. Y eso, en su mente, valía mucho más. El día del evento amaneció despejado. Mateo se levantó temprano. Revisó una última vez la carpeta con todos los documentos y guardó una copia digital en una memoria sellada. Había dormido poco, pero su mente estaba clara. No sentía odio, solo determinación. Sabía que lo que iba a hacer no podía repetirse ni corregirse después, así que debía ejecutarlo con precisión. Valeria, por su parte, se preparaba nerviosa y feliz. Le había dicho a Mateo que el reconocimiento sería transmitido por las redes sociales de la firma y que asistirían ejecutivos de alto rango, periodistas y clientes. Creía que él iría como un esposo orgulloso, dispuesto a sonreír para las cámaras. No tenía idea de lo que en realidad llevaba en el maletín. Mateo llegó al hotel una hora antes del evento. Saludó con cortesía al personal de recepción. Subió al salón principal y se ubicó al fondo. Había solicitado una invitación a través de la hermana de Valeria, quien lo consideraba un modelo de paciencia y apoyo. En su asiento, conectó discretamente su laptop al proyector auxiliar que usaba el equipo de prensa. Lo hizo con ayuda de un técnico que no preguntó mucho, creyendo que era parte del montaje audiovisual. Dejó todo listo. Solo debía presionar una tecla. El programa comenzó con discursos corporativos. Santiago, el jefe de Valeria, subió al escenario y habló sobre la integridad y el esfuerzo como pilares del éxito profesional. El público aplaudía. Los fotógrafos tomaban imágenes y el ambiente era de celebración. Cuando anunció que entregarían un reconocimiento especial a la abogada más destacada del año, mencionó el nombre de Valeria. Ella subió sonriente, tomó el micrófono y agradeció con voz firme. Dijo que el apoyo de su jefe y de su esposo habían sido fundamentales en su carrera. Mateo esperó unos segundos. Luego se levantó y pidió el micrófono con un gesto tranquilo. Algunos lo reconocieron y pensaron que iba a felicitarla. Valeria, confiada, le sonrió desde el escenario. «Solo tomaré un minuto», dijo él, con voz clara.
Quiero compartir algo importante sobre este reconocimiento, para que todos comprendan el verdadero mérito detrás de él. Los organizadores dudaron, pero al ver su tono sereno, le cedieron el turno. Mateo tomó el micrófono y, sin levantar la voz, conectó su laptop al proyector. La pantalla se iluminó. Este video fue grabado hace 3 semanas, en la suite 1207 de este mismo edificio, anunció. En el salón, la imagen apareció. Valeria y Santiago entrando de la mano a la habitación. No había palabras, solo el sonido ambiente del pasillo. Los murmullos comenzaron de inmediato. Santiago se puso de pie, pálido, intentando detener la proyección. Mateo continuó sin alterarse. También tengo la factura de esa suite, dijo, mostrando el documento en pantalla, emitida a nombre de Santiago R., con la firma digital de la empresa. El público guardó silencio. Los fotógrafos enfocaron sus cámaras sin saber si debían seguir grabando. Valeria bajó del escenario, temblando. Mateo pasó a la siguiente diapositiva. Un correo donde ella pedía a Santiago cubrir horas extras, que coincidían con la fecha del encuentro. Y finalmente, añadió, el resultado de una prueba genética prenatal. La doctora puede confirmarlo, pero el informe es claro. El bebé que espera Valeria no es mío. El salón entero se quedó mudo. Santiago trató de acercarse para desconectar el proyector, pero 2 técnicos lo detuvieron. La prensa comenzó a grabar con sus celulares. Uno de los periodistas transmitía en vivo. Nadie se atrevía a interrumpir. Valeria, desesperada, intentó hablar. Mateo, por favor, no. Pero él levantó la mano. No estoy aquí para humillar a nadie, dijo. Solo quiero que la verdad sea conocida, porque la integridad de la que tanto se habla también se mide fuera de la oficina. Guardó el micrófono, cerró la laptop y caminó hacia la salida sin mirar atrás. No gritó, no insultó. El murmullo crecía detrás de él, mezclado con flashes y voces confundidas. Santiago intentó justificarlo diciendo que era un montaje, pero el gerente del hotel ya había confirmado la autenticidad de la factura a través del código QR. Mientras salía, Mateo cruzó la mirada con la hermana de Valeria, que no entendía nada. Le entregó una carpeta sellada. Aquí están los documentos que prueban todo, le dijo con serenidad. No quiero quedarme con nada que no me corresponda. Luego salió del edificio. Afuera, respiró profundo. Por primera vez en semanas, sintió alivio. No felicidad, pero sí descanso. Sabía que el video circularía por las redes, que la empresa tomaría medidas, que la verdad no podría esconderse. Y eso era suficiente. Dentro del salón, el caos era total. La transmisión se había viralizado. Los directivos exigían explicaciones, y la esposa de Santiago, hija del dueño de la firma, observaba el video desde su teléfono con el rostro helado. Valeria intentó borrar su nombre del reconocimiento, pero ya era tarde. El evento completo había quedado grabado por los medios. En su auto, Mateo encendió el motor y esperó unos segundos antes de irse. Recibió una llamada de un número desconocido. Era el abogado de la firma, pidiéndole resolver el asunto en privado. Mateo colgó sin responder. Guardó la memoria en la guantera y condujo sin rumbo fijo, dejando atrás el edificio que había sido escenario de su vida entera con Valeria. No necesitaba más pruebas ni explicaciones. Todo lo que había callado durante semanas se había mostrado por sí solo. Su plan había funcionado exactamente como lo imaginó. Limpio, legal, sin violencia. Solo la verdad, expuesta frente a todos, como un espejo imposible de negar. La mañana siguiente al evento, las redes sociales amanecieron saturadas de clips, titulares y capturas del escándalo.
El video de Mateo se difundió en cuestión de horas, y los medios lo presentaban como la exposición pública de una infidelidad dentro de una firma prestigiosa. La empresa intentó frenar la ola mediática, pero era imposible. Había grabaciones desde varios ángulos y la veracidad del material se confirmaba sola con la factura y los correos que circularon después. Mateo no habló con ningún medio. Apagó su celular por 2 días y se refugió en la rutina. Trabajo, silencio y orden. No necesitaba justificarse. Quien había visto la transmisión sabía que no había violencia ni venganza vulgar, solo hechos. Mientras tanto, en la firma, el ambiente se volvió tenso. Santiago fue citado por la junta directiva y enfrentó una investigación interna. Su esposa, hija del fundador, presentó una denuncia por adulterio y fraude de gastos corporativos. El matrimonio de Santiago se disolvió en pocas semanas. Valeria intentó aferrarse a su puesto, alegando que su vida privada no debía afectar su carrera. Sin embargo, la evidencia de correos y pagos fuera de nómina la dejó sin margen. La empresa la suspendió temporalmente por violación al código de ética y conflicto de intereses. Las colegas que antes la admiraban comenzaron a evitarla. La noticia corrió por los despachos y grupos de abogados del país. Su reputación, que había construido con esfuerzo, se desplomó en días. Mateo no celebró nada. Cuando el abogado que lo representaba le informó que el juez había aceptado la demanda de divorcio por infidelidad comprobada, solo asintió. Las pruebas, video, factura, prueba de ADN y testigos del hotel formaban un expediente sólido. El proceso fue rápido. El juez dictaminó que Valeria no tendría derecho a compensación económica ni a parte del auto, ni del departamento, ya que los bienes estaban a nombre de Mateo, y el matrimonio se regía bajo separación de bienes. Durante una de las audiencias, Valeria lo miró intentando encontrar algún rastro de rencor o piedad. Mateo se limitó a responder las preguntas del juez. Cuando terminó, salió sin decirle una palabra. No lo hacía por desprecio, sino porque ya no había nada que discutir. Semanas después, el Colegio de Abogados recibió una denuncia anónima, que todos sabían provenía de Mateo, por conflicto de interés y violación del Código de Conducta Profesional. El comité revisó las pruebas y determinó que tanto Valeria como Santiago habían incurrido en faltas graves. Ella fue sancionada con una suspensión de 2 años para ejercer cargos directivos, y él, con la inhabilitación temporal para representar clientes corporativos. Fue un golpe devastador para ambos. En paralelo, el banco contactó a Mateo por la hipoteca del departamento. Le ofrecieron la opción de venderlo sin penalización, dado que la propiedad estaba a su nombre. Decidió hacerlo. Con el dinero pagó las deudas que quedaban del matrimonio y se mudó a un apartamento más pequeño. No cargó con muebles ni recuerdos, solo se llevó los documentos, la laptop y la planta que seguía viva junto a la ventana. Mientras tanto, los vecinos del antiguo edificio comenzaron a comentar lo ocurrido. Algunos lo felicitaban por su serenidad, otros lo compadecían. Él evitaba prolongar conversaciones. No sentía orgullo, solo alivio. En su mente, todo había terminado el día del evento. Lo demás eran trámites. A los 2 meses, la empresa donde trabajaba Mateo lo ascendió. Su jefe le dijo que admiraba la forma en que había manejado una situación tan delicada sin perder el control. Con el aumento de sueldo, Mateo comenzó a planear un proyecto propio, una pequeña consultoría de ingeniería para jóvenes recién egresados. Quería algo nuevo, sin vínculos con el pasado. Valeria, por su parte, intentó comunicarse con él varias veces,
Le escribió correos pidiendo hablar por última vez. Mateo no respondió. Finalmente, recibió una carta notariada informándole que Santiago había reconocido legalmente al hijo y que ella planeaba mudarse a Querétaro para empezar de nuevo. Mateo firmó la documentación de divorcio definitivo y envió su última respuesta por escrito. Que te vaya bien. Ojalá encuentres paz. El proceso judicial terminó sin apelaciones. Mateo se presentó ante el juez por última vez para firmar el acta de divorcio. Al salir, el abogado le preguntó si deseaba hacer una declaración final para el expediente. Mateo sonrió apenas. No hace falta, dijo. Los hechos hablan solos. La prensa trató de localizarlo en varias ocasiones, pero él se negó a dar entrevistas. No quería convertirse en un símbolo de venganza ni en tema de conversación pública. Lo suyo no había sido un acto de espectáculo, sino de justicia personal. Su única intención era cerrar un ciclo con dignidad. Con el tiempo, algunos amigos se le acercaron para decirle que lo admiraban por no haberse rebajado a insultos o violencia. Mateo respondía con sencillez: la verdad no necesita gritar para escucharse. Esa frase se volvió su lema, aunque nunca la repitió en público. Pasaron 3 meses. Mateo entregó las llaves del viejo departamento, abrió su nueva oficina en un pequeño local compartido y registró su empresa. En el contrato de constitución escribió el nombre que lo acompañaría en adelante: Luz Ingeniería Integral S.A. No por sentimentalismo, sino porque creía que la claridad debía guiar todas las decisiones. Valeria desapareció de su entorno. No volvió a saber de ella. En ocasiones, algún conocido mencionaba que daba asesorías legales por su cuenta. Mateo escuchaba en silencio y cambiaba de tema. Ya no le dolía. Lo que tenía que perder, lo perdió. Lo que debía conservar, lo reconstruyó con paciencia. El escándalo que una vez ocupó titulares se desvaneció con el paso del tiempo. Pero para Mateo, el resultado más importante no fue la exposición pública ni el triunfo legal, sino algo más simple. Había recuperado su tranquilidad sin ensuciarse las manos. 6 meses después del divorcio, la vida de Mateo había tomado un rumbo distinto. Su empresa, Luz Ingeniería Integral, comenzaba a consolidarse. Tenía 2 empleados fijos y varios estudiantes en prácticas. Cada uno de ellos encontraba en Mateo un jefe sereno, exigente, pero justo. No hablaba de su pasado, ni permitía comentarios personales en el trabajo. La oficina funcionaba con reglas simples: puntualidad, respeto y transparencia. Su rutina se volvió ordenada. Se levantaba temprano, preparaba café y caminaba hasta el local donde había instalado su taller. Los clientes llegaban por recomendación, atraídos por la seriedad con la que Mateo cumplía plazos y presupuestos. Lo que antes era un hombre herido, ahora era un profesional concentrado en crecer. Los que lo conocían desde antes notaban un cambio en su mirada. Ya no había tensión ni tristeza, solo calma. Una tarde recibió un correo inesperado. Era una convocatoria del gobierno para contratar pequeñas empresas locales en proyectos de infraestructura. Mateo preparó su propuesta y la envió sin expectativas. 2 semanas después, le confirmaron que había ganado el contrato. Su equipo celebró con pizzas en la oficina. Mateo no dio discursos. Solo agradeció el esfuerzo de todos y prometió que ese sería el inicio de una nueva etapa. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre en el buzón. El remitente era el abogado de Valeria. Dentro había una carta corta y un documento de renuncia a cualquier reclamo económico pendiente. Ella pedía cerrar definitivamente cualquier asunto entre ambos. Mateo firmó
y devolvió la copia. No sintió rencor, tampoco alivio. Simplemente entendió que cada uno estaba siguiendo su camino. Días después, el noticiero local mencionó brevemente que Santiago había sido destituido de su cargo y enfrentaba una auditoría interna por uso indebido de fondos. No hubo seguimiento del caso. Mateo cambió de canal sin interés. Ya no formaba parte de esa historia. Su madre, que vivía en Puebla, lo visitó para conocer su oficina. Al verlo trabajar, le dijo con orgullo que siempre supo que saldría adelante. Mateo solo sonrió y le preparó café. Le explicó que no necesitó venganza ni justicia divina, solo tiempo y coherencia. Cuando uno actúa con pruebas, no con rabia, el resultado llega solo, comentó. Su madre lo abrazó y le pidió que nunca perdiera esa calma. Con el primer pago del nuevo contrato, Mateo decidió donar parte del dinero para becas de ingeniería en la universidad donde estudió. Quería que otros jóvenes tuvieran oportunidades sin depender de nadie. Fue su manera de cerrar el círculo. Algunos colegas le preguntaron por qué hacía eso, en lugar de expandirse más rápido. Su respuesta fue simple: prefiero crecer limpio. A finales de ese año, recibió un mensaje de una periodista que había seguido el caso original. Le pedía una entrevista sobre cómo manejar la traición y reconstruirse. Mateo agradeció la invitación, pero la rechazó con una frase breve: no tengo historia que contar, solo vida que continuar. La planta que había regalado a Valeria aquel aniversario seguía viva en su ventana. Cada semana la regaba sin pensar demasiado en su simbolismo. Para él, era solo una planta que sobrevivió al descuido, como cualquier cosa bien cuidada. Una mañana de sábado, mientras revisaba presupuestos, sonó el teléfono de la oficina. Era una joven estudiante que había visto una charla suya en la universidad y pedía orientación para iniciar un proyecto. Mateo aceptó reunirse con ella. Durante la conversación, notó la ilusión con la que hablaba de construir algo propio. Le recordó a sí mismo cuando empezaba. Al despedirse, le dijo: no te detengas por miedo. La gente puede fallarte, pero tu trabajo siempre te sostiene. Esa frase se quedó flotando en su cabeza el resto del día. Comprendió que su proceso no había sido solo una historia de infidelidad y exposición, sino una lección sobre dignidad. Su victoria no fue haber revelado la traición, sino haberlo hecho sin perder el control ni la integridad. Con el paso de los meses, Mateo recuperó amistades, volvió a salir los fines de semana y se permitió confiar de nuevo. No en el amor todavía, pero sí en las personas. En las reuniones con su equipo, hablaba del valor de la ética profesional y de cómo las decisiones personales también afectan la vida laboral. Nada destruye más rápido que la mentira, repetía. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad después de una reunión, se detuvo frente al edificio donde todo comenzó. El hotel seguía allí, con otro nombre y nueva administración. Lo miró unos segundos y siguió caminando. No sintió rabia ni nostalgia, solo certeza de que ya no pertenecía a ese pasado. El contrato del gobierno se extendió a nuevas obras. Mateo contrató más personal y convirtió su empresa en una referencia entre las pequeñas constructoras locales. Recibió reconocimientos por buenas prácticas laborales. Nunca mencionó públicamente su historia personal, pero quienes lo conocían sabían que su disciplina tenía origen en algo más profundo que el éxito profesional. Al cerrar la oficina una noche, miró el logo de su empresa grabado en el vidrio: Luz Ingeniería Integral. Sonrió al recordar que había elegido ese nombre por una razón sencilla: quería vivir con claridad.
En ese momento entendió que la verdadera venganza no había sido exponer a nadie, sino demostrar que se puede renacer sin odio. Antes de irse, apagó las luces y se permitió una reflexión final. La justicia más firme no la dicta un juez ni un video, sino la tranquilidad de poder dormir sin mentirle a nadie, ni a uno mismo. Y con esa certeza, cerró la puerta sabiendo que su historia, por fin, había terminado.